A veces se nos hace difícil creer. Creer no es fácil. Yo tengo una teoría, según la Biblia, la fe es algo personal. La fe es algo personal. Jesús en muchas ocasiones dijo, conforme a tu fe, no conforme a la fe. Porque una cosa es la fe y otra es tu fe. Y muchos de nosotros en ocasiones comenzamos a actuar y a vivir con la fe de otros, no con nuestra fe. Porque es que hay gente que tiene fe para que Dios haga algo. A mí me cuesta. Yo soy más estilo Tomás, a mí me cuesta. Me cuesta. Entonces a veces uno tiende a vivir, no es que somos creyentes, no todos tenemos la misma fe. Eso es una realidad. Aquí cada uno opera de acuerdo a su fe. Hay gente que tiene fe para creer que Dios puede hacer un milagro. Otras personas les cuesta creer que Dios puede hacer un milagro. Entonces me encanta porque Jesús personalizó la fe. Si usted nota en la escritura, Jesús siempre personalizaba la fe. Dice, por allá sanó a un paralítico al ver la fe de ellos. No la fe, sino la de ellos. Una mujer conforme a tu fe, del flujo de sangre le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, yo tengo una teoría que la fe es algo personal. Amén. Y la Biblia dice que usemos el don profético, Pablo lo dice en Romanos, de acuerdo a nuestra fe. Amén. A manera de introducción fue eso. Ahora le invito a que ahí donde está incline su rostro y vamos a orar al Señor para que en esta mañana sea el Señor hablando, que sea Él ministrando nuestras vidas. Porque usted ha venido aquí no a escuchar a Sergio, sino usted ha venido porque quiere escuchar y aprender de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor, como necesitados de ti. Papá, queremos escuchar en esta mañana tu voz, tu palabra, que es la que nos liberta, Señor, que es la que nos bendice, que es la que aumenta nuestra fe, que es la que nos sana, que es la que nos levanta, la que anima, la que transforma, Señor. Te doy gracias, papá, por la oportunidad que me has regalado hoy de poder expresar tu pensamiento, tu palabra, Señor. Úsame como ese canal, ese medio para bendecir a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Amén. Carta de los Gálatas, capítulo 3. Carta de los Gálatas, capítulo 3, verso 24 y 25. Sobre todo vamos a pararnos en el verso 25. Y les confieso algo, tengo hoy más temor que la primera vez que prediqué. Y el Señor no me dé tanto nervio cuando vaya a predicar y me... el nervio es porque es una responsabilidad. Es una honra, pero también es una responsabilidad muy grande. Perdón, es Gálatas capítulo 3, verso 24. Gálatas capítulo 3, epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 24. Tenemos tu palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. De manera que la fe ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiero hablar en esta mañana de una de las funciones, escúcheme bien, de una de las funciones principales que tiene todo creyente, todo pastor, todo profeta, ministro, llámese el rango, la posición, la autoridad, la capacidad que tenga, sea cristiano, de que se pare en la puerta, sea el que reparte volantes, sea el que predica, independientemente de quién seamos en Dios, todos tenemos esta responsabilidad. Nuestra función o una de las funciones principales, no es cualquier función.
Como hijos de Dios, nosotros tenemos funciones. Como iglesia de Cristo tenemos funciones. Como cristianos tenemos funciones. Y en esta mañana yo quiero compartir una de ellas. Me gusta mucho compartir acerca de las funciones que tenemos como iglesia, porque es necesario, o como creyentes, es necesario a veces tenerlas claras. Porque a veces hacemos cosas y en el trasegar de la vida, en el caminar en el evangelio, vamos olvidando o perdiendo el hilo, nos vamos distrayendo por cosas y terminamos haciendo las cosas porque sí. Pero por la misericordia de Dios, vengo estudiando hace como 6 años con un profesor, estudiando la escritura, y me he dado cuenta, he llegado a una conclusión que nada, absolutamente nada de lo que está en la Biblia es porque sí. Todo tiene un objetivo, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, todo lleva a algo, todo ayuda a algo. Y hoy quiero compartir una de esas funciones. El apóstol Pablo en este versículo dice, hablando de la ley, dice algo, y es que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. Pero para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo allí, tenemos que tener claro a qué se refiere o qué es un ayos. ¿Qué trata de decir el apóstol Pablo con lo que está diciendo? Pero entonces tenemos que entender lo que él dice. La palabra ayo, y el pastor que es maestro en griego, profesor, me puede corregir. Si no estoy mal, la palabra griega para ayo que se utilizaba era paidagogos. Eso. Esa era la palabra que se utilizaba para ello. Yo soy un que quiere aprender griego. ¿Alguien quiere aprender? Los idiomas y yo sí no somos compatibles. Pero es más o menos. Si quieren saber cómo se pronuncia, ahí está el pastor Francisco. ¿Cómo se pronuncia, pastor? Paidagogos. Eso. Me salió clarito, ¿sí o no? Paidagogos. El paidagogos o el ayo dentro de la cultura griega y grecorromana tenía una función. No es en sí un nombre que se le adjudicaba a una persona específica, sino más bien un título que se le daba a una persona. ¿Quién era el ayos o el paidagogos dentro de esa cultura? Era sencillamente, en principio, este hombre era un esclavo. Si algunos eruditos, estudiosos, atreven a decir que era un anciano de muchos años en una familia, de mucho tiempo, que se había ganado la confianza de la familia, por lo regular en familias de la realeza o familias de la aristocracia con una posición económica muy buena, muy alta, con mucha influencia, y a un esclavo de los que tenían, después de estar mucho tiempo con ellos, después de estar anciano con ellos, vivir mucho tiempo con ellos, le daban ese título. ¿Por qué le daban ese título? Porque ese ayo, ese esclavo, era encargado de la crianza, escuche bien, la crianza, la formación y la educación de los más jóvenes de la casa, de los varones de la casa, en algunas ocasiones de los que iban a suceder al padre o a la persona que era encargada o era la dueña que tenía el cargo de la casa en general. Entonces, a ese paidagogos o a ese ayo le encargaban esa función de educar, de formar, sobre todo en las partes morales, en etiqueta, como en el comportamiento al joven, de cómo debía comportarse, cómo debía saludar, cómo debía sentarse, cómo debía comer. ¿Cuántos aquí saben de etiqueta y glamour y toda esa cuestión para cuando la realeza nos invite a... Son cosas que muy pocos de nosotros sabemos, incluyéndome a mí, no sé, me toca aprender. Pero entonces ese anciano se encargaba de formar al niño en él.
Era un esclavo, pero no cualquier esclavo. Y voy a hacer un paréntesis allí, porque es importante, porque esto lo he escuchado en muchas enseñanzas en el Evangelio, escucho muchas veces de que la gente dice que los esclavos eran los encargados de lavar los pies. No todos los esclavos lavaban pies. Aló. No todos los esclavos lavaban pies. El esclavo que lavaba pie, con el que Juan se compara, era el esclavo con el menor rango dentro de los esclavos. El esclavo más bajo era el encargado de que cuando llegaba una persona a la casa, ese esclavo con el rango más bajo iba a lavar los pies, era encargado de lavar los pies. Y Juan dice, yo frente a Cristo no me comparo ni con el esclavo de menor. Yo no sé si usted me está agarrando la idea de esta mañana. Amén. Entonces el esclavo, había esclavos que eran médicos, había esclavos tenían posiciones en el gobierno. Es más, es tan raro en la antigüedad que en la antigüedad los esclavos eran los encargados de educar a los hijos de los reyes, de los gobernantes, que les enseñaban a leer, a escribir, porque en la antigüedad había gente, en el primer siglo y antes del primer siglo había gente que tenía cargos gubernamentales y no sabía leer, que tenía posiciones altas en el gobierno y no sabían leer. Y había esclavos que sí sabían. Es más, hay una teoría que dice que esa es una de las razones por las que Lucas le dedica su evangelio a Teófilo. Porque según se cree una teoría, Lucas parece ser que fue esclavo de Teófilo, aunque hay algunas teorías que no comparten con ella. Y Lucas era médico. Lucas tenía una posición alta en esa sociedad. Lucas no era cualquiera, pero según se dice, algunos dicen que Lucas era un esclavo, aunque era médico. Era esclavo. ¿Cómo la ven? Pero no vaya a dormir. Denle un aplauso al Señor esta mañana, lo veo muy serio. Ya asustado y usted con esa cara. Aquí llegamos. Entonces, como les decía, en principio, el ayo era un esclavo que se encargaba de la formación, la crianza y la educación del joven o el niño que iba a suceder o que iba más adelante a tomar el cargo o encargado de formar a ese joven o a ese niño. Educarlo incluso académicamente. Pero pasó algo. Y es que cuando los griegos comienzan a establecer escuelas formales, una educación formal que comienzan a educar, el ayos, el paidagogos, este hombre que tenía esa posición incluso de educar a los niños, pues no desapareció como tal, pero sí su función dentro del hogar o dentro de la casa sí cambió y en algunos casos se limitó, como en el caso en principio, para explicarme bien, este hombre era encargado incluso de educar a los niños intelectualmente. Pero cuando ya los griegos formaron escuelas como tal, escuelas educativas, ya con profesores especializados en filosofía, sofistas y otras ramas de la educación, ya entonces el paidagogos, el ayo, ya no era encargado de la educación intelectual, por decirlo así, del joven, sino que se encargaba ya de la crianza, de la formación, del comportamiento, de todas esas cuestiones. No desapareció en la función del ayo del todo, pero sí se limitó, ya no era el encargado de educar al joven intelectualmente, sino de formarlo en su carácter, en su comportamiento, en todas esas áreas. Y esto es interesante, y es muy interesante, ¿por qué? Porque el año, con respecto a la educación intelectual del joven, ya no era el que lo educaba, ya no era el que lo formaba, ya no era el que le enseñaba, sino ahora el año era aquel que se encargaba de llevar al joven, al niño, de su casa a la escuela. Era el que se encargaba de llevar al niño de su casa
hacia la escuela, y en la escuela ya el profesor, el maestro formal, especializado, era el que se encargaba ahora de la educación del joven. Ya la función del año pasó de ser el maestro, el educador, ahora se convirtió en ¿quién? En un guía, en un conductor, en un, por decirlo así, en un puente que tomaba al joven de la casa, lo llevaba a la escuela, al profesor, y que el profesor lo educara, y el año se encargaba nomás de ver, de supervisar, de estar pendiente de que el niño, el joven, fuera educado, de que el niño se comportara bien, de que el niño hiciera las cosas que tenía que hacer, y en algunos casos le ayudaba con los trabajos o las tareas que le dejaba. Y eso es bien interesante porque el año no desaparece, sino que su función, ¿qué hizo? A ver si me están siguiendo. ¿Qué pasó con el año? Cambió su función de ser maestro a ser ¿qué? Guía. Era un maestro, seguía siendo un maestro, pero no un maestro que se encargaba directamente de educar, sino más bien un maestro ¿para qué? ¿Para qué? Yo no sé si usted me está agarrando a su nombre. El Ayos, que antes era el maestro, ahora se convirtió en ¿quién? En un guía. Entonces, ya después de nosotros tener esta información clara, ahora leamos el texto que acabamos de leer. Pablo dice en Gálatas, capítulo 3, verso 24, de modo, que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro paidagogo, nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley en su principio enseñó, pero Pablo entiende algo que nadie había entendido, y Pablo dice, ya la tengo, la agarré. La ley, ¿qué pasa con la ley? Porque en Gálatas Pablo hace una apología con respecto a la fe, tiene una guerra con la ley y la fe en la epístola de Gálatas, y Pablo dice, la tengo, la agarré. La ley en sí no era nuestro maestro, la ley en sí era nuestro paidagogo, nuestro ayo. ¿Qué era el ayo? Era la que se encargaba de tomarnos a nosotros de donde estábamos y conectarnos con el maestro que es Cristo Jesús. Amén. La función, parece, la función principal, el objetivo fundamental de la ley es conducirnos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? El maestro, el que ahora se encarga de qué? De enseñar, de guiar, de formar a la iglesia de Cristo. A su nombre. Entonces la ley dejó de ser, dejó de ser el maestro y se convirtió en ¿qué? En el paidagogo, el que se encarga ahora de guiar a la gente hacia Cristo. Amén. Dígale al que está a su lado, esa es tu función. Yo, con la misericordia del Señor, estoy dando clase a unas personas de Colombia que uno viene con un proceso de la iglesia de allá, gente que lo conocen mucho tiempo, jóvenes, muchachos, que prácticamente crecieron en el evangelio con uno, y hablaba con ellos hace poco y les decía, si esta clase a usted no lo está tomando de donde está y lo está llevando o conectando con Cristo, cerrémosla. Si esta predicación a usted no lo está tomando de donde está y lo está llevando y conectando con Cristo, parémosla. Porque el objetivo de toda predicación, de todo ministerio, de toda iglesia, de todo creyente, es conectar a la gente ¿con quién? Con Cristo. Lastimosamente hoy hay gente que se conecta con todo menos
con Cristo. Hay ministerios que están conectando a la gente con ellos y no con Cristo. Cuando el pastor se va de la iglesia y la iglesia está conectada con el pastor y no con Cristo, ¿qué hace la iglesia? Se va tras del pastor. Pero aquellos que estamos conectados con Cristo, el pastor o no esté, el líder o no esté, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir conectados con su nombre, con Cristo. Porque lo que enseña realmente y forma a la persona y transforma no es la iglesia, no es el predicador, no es la academia, es lo que hace más de 2000 años de la cruz del Calvario, pagó un precio, dio su vida por nosotros y dice ahora, yo soy aquel que te formo. Es Cristo, no es nadie más, nadie más puede salvar la tierra, nadie puede perdonar tus pecados. Nadie te puede salvar, nadie puede abrir puertas, solo uno fue aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Siéntate hasta que ponga tus enemigos por Cristo te tiene la autoridad, no el hombre. Es Cristo. Y lo mejor que usted puede hacer con una persona es conectarla. Cristo. Es con Cristo. Es con Cristo. Cuando usted conecta a alguien con Cristo, marchítese la flor. Hay empleo. No haya. Esa persona va a querer volver atrás. Pero ¿sabe qué no lo va a dejar? El amor de Cristo. El amor de Cristo. Si usted conecta a alguien con Cristo, me encanta en una ocasión que traen a un paralítico y lo ponen a los pies de Cristo y Jesús lo sana y le dice, vete a tu casa, levántate y vete a tu casa. ¿Por qué vete a tu casa? Ya cumpliste tu misión. Eso es, ya. Cuando usted y yo conectamos a la gente con Cristo, ya cumplimos nuestra ¿qué? Nuestra misión. Ya cumplimos la misión de ¿qué? De Paidago, de ayos. Somos ayos, nada más. Somos simples esclavos a los pies del maestro, a servicio del maestro. Nada más. Denle un fuerte aplauso a él que es el maestro. Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia de Gálatas lo que la ley en sí es, o el propósito con el que Dios estableció la ley. ¿Ser qué? El ayo, el paidagogo. Mateo capítulo 11, hay algo muy interesante. Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11 hay una historia bien interesante. En el verso 2 dice el texto, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo, y hace saber a Juan las cosas que oí y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que se liste a ver en el desierto, a ver al desierto una caña sacudida por el viento. Démosla hasta allí. Hay algo muy interesante en esta historia y es que el texto dice que Juan estaba en la cárcel y oyendo los hechos de Cristo,
Juan envía a 2 de sus discípulos a Jesús para preguntarle. Y la pregunta que le manda a hacer Juan es, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Un tema de mucho debate, esto de mucho debate, porque se ve una duda de Juan con respecto a Jesús. Y yo creo que Juan sí tenía duda, pero la duda de Juan está siendo generada por algo. Y como Jesús sabe y entiende, Jesús nunca, usted ve, nunca exhorta, ni regaña, ni malhabla a Juan. Él nunca lo exhortó. ¿Por qué? Porque Juan viene con una misión. Y la misión de Juan es presentar al Mesías. Pero hay un problema con Juan. Y es que quien lo envía le dio señales del Mesías. Juan dice, el que me envió me dijo que quien yo vea descender el Espíritu y permanecer es ese. Si no, no. Entonces, Juan tiene ciertas como pistas, tiene como ciertas ideas del maestro, de quién es, de quién va a ser, pero Juan está en la cárcel. Él allá oye lo que la gente le dice. Él en la cárcel está escuchando lo que la gente le dice. Entonces Juan, para confirmar, para corroborar, para salir de duda, ¿qué hace? Toma 2 de sus discípulos y los manda a que pregunten a Jesús si era él o esperaba a otro. Y los discípulos de Juan van a Jesús y le preguntan, ¿eres tú o esperamos a otro? Y dice el texto que Jesús le responde, ve y decí a Juan. Es interesante algo aquí. Juan está en la cárcel. Juan está consciente de que va a morir. Juan no tiene duda ni miedo, como mucha gente ha dicho con respecto a la muerte. Juan sabe que él vino para eso. Juan no es cualquiera. Jesús dijo, de los nacidos de mujer no se ha levantado un profeta mayor que Juan. O sea, de ahí para atrás. De ahí para atrás. Juan es el mero mero. Pero Juan sabe que va a morir. Y Juan tiene discípulos. Y aunque Juan vino para presentar al Mesías, aunque Juan, perdón, es el mero mero de los profetas, hay algo que Juan no ha hecho. Pregúnteme qué. Juan no ha hecho algo muy importante en todo su ministerio. Y es lo que Juan está haciendo aquí. La pregunta que Juan manda a hacer con sus 2 discípulos, más que una pregunta, es como un medio, una excusa, un camino que Juan usa para hacer algo que él tiene que hacer antes de morir. Juan ha hecho todo, pero hay algo que Juan tiene en su corazón y es Juan quiere confirmar, quiere hacer bien su tarea porque él ya va a morir. Entonces, Juan envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y esa pregunta que aparece en el texto es más bien como una excusa. Es más bien como una excusa que Juan está usando para algo. Esta es una pregunta como una excusa como la que Dios usa cuando David le dice que va a hacer el templo. Dios es muy sabio. Dice que el Señor le dijo a David, no hagas el templo porque tu mano está muy manchada de sangre. Esa fue la excusa perfecta que Dios encontró. Él no lo va a hacer, pero es mi siervo. O sea, su intención estuvo buena, pero no lo va a hacer él. Entonces, ¿cuál es la excusa para darle a David? Una excusa diplomática que él no se vaya a sentir, porque es que él no lo va a hacer. Así tenga las manos limpias, David no había sido escogido por Dios para hacer el templo. Es más, gracias a que David no construyó el templo, fue que Salomón pudo conectarse con Dios. Y eso tiene sus implicaciones allí. Pero entonces, de Juan está pasando algo similar. Juan va a partir de esta tierra, Juan va a morir y le ha faltado hacer algo para concluir su misión o su ministerio en la tierra. Y es que los discípulos de Juan están conectados con Juan, no con Jesús, no con el maestro. Entonces, ¿qué está haciendo Juan?
Juan está diciendo a los discípulos, vayan. Ustedes tienen que ir ustedes. Hoy, o esta vez no voy yo, vayan ustedes. ¿Para qué? Sencillo, me encanta. Juan es uno de los más grandes maestros en la escritura. Juan le dice, vayan y pregúntenle a ustedes a Jesús si es él o esperamos a otro. ¿Por qué? Juan lo que le está diciendo es, yo mismo, escúcheme bien, escúcheme acá. Juan lo que está diciendo es, yo mismo, cuando tengo dudas, cuando tengo preguntas, cuando estoy sin la respuesta, cuando estoy dudando o cuando estoy intranquilo, yo mismo, Juan, el mero mero, el duro de duros, cuando tiene dudas, cuando necesita una respuesta, ¿hacia quién va? ¿Hacia quién? Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Hacia quién va? ¿Hacia quién acudió Juan? A Jesús. Yo, Juan, yo, el que tiene la revelación, cuando tiene duda, ¿a quién va? A Jesús. A Jesús voy yo. Entonces, cuando yo no esté, cuando yo parta de esta tierra y ustedes tengan alguna duda, cuando ustedes se sientan sin respuesta, cuando ustedes se sientan a la deriva, cuando ustedes se sientan con temor, con angustia, con miedo, ustedes, ¿a quién deben ir? A Jesús. Cuando ustedes tengan miedo, cuando ustedes estén intranquilos, cuando ustedes sin respuesta, ustedes deben, al igual que yo, ir hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es que tiene la respuesta a todas las preguntas que la gente tiene. Jesús es el que tiene la respuesta, no Juan. Juan está diciendo a los discípulos, ya saben, cuando yo no esté, presten atención, cuando yo parta de esta tierra, las preguntas que ustedes tienen, ya saben a quién hacerse. Ya saben ustedes a quién irle a preguntar. Ya saben sus inquietudes, quién se las puede resolver. Es Jesús, no yo. Entonces Juan lo que está haciendo es ser un ¿qué? Un ayo, un pedagogo, el que está guiando a sus discípulos hacia quién. Pregúntele al que está a su lado, ¿hacia quién está guiando tus discípulos? ¿Hacia quién está guiando tu vida? ¿Con quién se está conectando? ¿Con quién debemos conectarnos nosotros? Con Jesús. Con Jesús. Juan les está revelando algo muy hermoso. ¿Sabe qué les está revelando? La fuente mía es Jesús. Denle un fuerte aplauso a él. ¿De dónde el pastor Pablo, el pastor Francisco, la pastora Rosa y todos los siervos de la iglesia que están al frente a cargo de esta iglesia, de dónde sacan tanta sabiduría para manejar los temas que se levantan en la iglesia? ¿Los libros? ¿Lo estoy revelando la qué? La fuente. La fuente. La fuente. ¿Cuál es la fuente del pastor Pablo? ¿Cuál es su fuente, pastor? Revélenos hoy. Cristo. Cristo. ¿De dónde el pastor Pablo y el pastor Francisco tienen tanto conocimiento y tanta sabiduría? ¿De dónde? De los libros. Conozco gente que ha leído mucho más. Pero hay algo que solo lo da Cristo. Y es que cuando la persona abra la boca, esa palabra pueda tocar no solo los oídos ni la mente. Eso solo le da uno. Jesús. Jesús. Nadie más. Por eso me encanta cuando Pablo dice, puesto los ojos ¿en quién? ¿Cuál es la fuente? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí beber. ¿Yo soy qué? La fuente. La fuente. La fuente es Jesús. Por eso nuestra misión es, si su evangelismo, si su predicación, si mi predicación, si mi consejo, si todo lo que yo hago no está conectando a la gente con Jesús, es tiempo que nosotros nos revisemos. Que nos revisemos, porque la misión de la iglesia, comunidad, casa de gracia, es conectar a la gente con Jesús. Nada más. Esa es nuestra misión. Esa es la misión. Conectar a la gente con Jesús. Y voy a concluir ya con esto.
No me voy a demorar mucho, ya creo que fue suficiente. Y no con el Jesús que se está predicando por allí. Porque algo que yo meditaba es que Jesús se ha humanizado demasiado a Jesús. Se ha humanizado demasiado a Jesús, que Jesús, o sea, ya Jesús se trata como alguien más. No, Jesús no es alguien más. Jesús no es cualquiera. Cuando Pablo dice puesto los ojos en Jesús, está hablando de un Jesús que puede hacer cosas que nadie en la tierra puede hacer. La gente se sorprendió porque Jesús podía perdonar pecados. En la tierra hay gente que puede declarar el futuro, el pasado, el presente, puede hacer lo que haga, pero el único que puede perdonar pecados es uno. Jesús. ¿Cuántos pecadores hay aquí esta mañana? ¿A quién debemos ir? ¿A quién debemos ir? A Cristo. No es que porque está predicando, se paró en el púlpito, no es pecador. No, eso es su misericordia. Y el día que yo me sienta tan santo para pararme en el púlpito, no me paro. No me paro. Ya te da. Aquí ya, ¿sí me va a entender? Hay una ocasión donde Jesús va de camino a Jerusalén y entra en la entrada triunfal. Y dice la escritura, si no estoy mal en el Evangelio de Lucas, que vinieron unos sacerdotes y le dijeron a Jesús, cállate. Perdón, dile a tu gente que se calle porque están provocando a una revuelta con los romanos. Y Jesús, nuestro maestro, dice algo y dice, si ellos callan, las piedras hablarán. Y se tienen teorías acerca de las piedras, qué piedra se refería a Jesús. Pero usted se imagina, por un momento, cómo se sentía la tierra, cómo se sentían el pasto, las aves, los árboles, al sentir las pisadas de aquel que los creó. No sé si me estoy explicando, de aquel que los creó hace más de 2000 años, desde el principio, el que la palabra viva caminando por la tierra. ¿Usted se imagina cómo se sentían ellos? Porque para ellos Jesús no era cualquiera. Jesús era su creador. En ese Jesús debemos volver a ese Jesús. Pablo no conecta a la gente con los milagros de Jesús. No lo conecta con los dones de Jesús. No lo conecta con los frutos. Lo conecta con Jesús. Con la fuente, con Él directamente. ¿Están buenos los dones? Sí. ¿Están hermosos los frutos? Sí. ¿Están maravillosos las obras de Jesús? Sí. Pero más que los frutos, más que las obras, más que los dones, es Jesús. Es Jesús. La fuente. A Él es que debemos ir. Con Él debemos conectarnos. Él dijo, yo soy el único camino ¿a dónde? Al Padre. Al Padre. El único que lo puede hacer, el único que nos puede conectar con el Padre es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Es mucho más. Es más, Cristo es tan inmenso, tan grande, que por mucho que yo le diga y le hable esta mañana, por mucha... Es más, Pablo se quedó corto con la capacidad intelectual que tenía. No hay palabras. No hay palabras. Podemos reducir Jesús de tal manera. No encuentro más. Como cuando los escritores dicen ahí en Génesis se arrepintió Dios. Y en Número dice Dios no se arrepiente. O sea, no, es que para los escritores no era fácil, por favor. Hablar de un Dios que según Isaías con 3 dedos sujeta el polvo de la tierra. Con 3 deditos agarrar todo el polvo de la tierra. ¿Usted cree que hay palabras para escribir la magnificencia de ese Dios, la grandeza, la soberanía? A ese Dios es que nosotros tenemos que volver. A Él es que Pablo quiere que nosotros conozcamos. A Él. Pongan los ojos en Jesús. No lo pierdan de vista. No lo perdamos de vista. Con Él es que debemos volvernos a conectar. Una vez conectado con Él, ni la vida, ni la muerte,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni falta de empleo, ni escasez, ni angustia, nada, nada, absolutamente nada nos podrá separar de Él. Nada. Con Cristo debemos conectarnos. Por muy difícil que sea la situación de Cristo, no hay quien nos arrebate de mi mano, dijo Él. No hay quien. No hay quien. Al que venció la muerte, al que se sentó, el papá le dijo, quédate tranquilo ahí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, por favor. Hace poco terminamos un seminario de guerra espiritual bíblica. ¿Qué guerra espiritual? ¿Con qué diablo? ¿Qué diablo se puede enfrentar a un Dios como Él? Por favor. No hay demonio que se pueda asemejar. El demonio más fuerte no se iguala a un pecador. No hay. No hay, que Dios no esté en guerra con nadie, que eso es una falacia, una mentira. Muéstrame en la Biblia dónde Dios está en guerra. Pablo dijo, lo más que Pablo pudo asemejarse fue nuestra lucha. ¿Nuestra qué? Lucha, no hay guerra. ¿Con quién? ¿Usted cree que Dios va a tener guerra con Satanás? Esa es una falacia muy, muy bonita. Suena muy bonito, pero es falso. Dios que con guerra con Satanás. Dios. No sé si me estoy metiendo al rancho de alguien. No, eso es falso. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, va a tener guerra con Satanás. Que un solo ángel de Dios lo tiró del cielo. Un ángel, no fue Dios. Imagínense Dios. Si Dios pelea con Satanás, lo destruye. Porque no hay. Jesús dijo, yo veía cómo caía Satanás del cielo. No hay quien nos pueda arrebatar de las manos de Jesús. Jesús es todo, lo llena todo en todo. Arriba, abajo. La mujer samaritana no entendió. Jesús le dijo, dame agua. Si me pidiera yo te daría. ¿De dónde tú tienes para sacar agua? Le dijo la mujer samaritana. No sabía que estaba frente al agua misma de vida. Sí, o sea, Jesús. ¿Qué necesitamos? A Jesús. ¿A quién necesitamos? A Cristo. Con Él debemos conectarnos. Amén. Póngase sobre sus pies y regalen un fuerte aplauso al Señor. Todo esto que se hace, se ha hecho y todo lo que hacemos es con un fin. Llevar a la gente ¿a dónde? A Cristo. Amén. ¿Y qué tal si invitamos al Ministerio de Alabanza que nos puedan guiar en este trasegar? Yo creo que es bueno que en esta mañana nosotros podamos adorar a nuestro Cristo.